Ahí estamos, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, arrancamos nomás. Primero que nada, muchas gracias al secretario de Defensa del partido por la convocatoria y el armado también de este panel que es sumamente importante para los intereses de la Argentina. La idea que tengo es muy brevemente hacer un repaso del desafío central que tiene la República Argentina en el Atlántico Sur y a partir de ahí desarrollar cuál puede ser la política o la atención política que nosotros podemos darle a la política de defensa en consideración del desafío central, que es tener el 25% del territorio ocupado por una potencia extranjera. Ahora bien, si bien vamos a hablar de Atlántico Sur, vale mencionar que el estado de situación político-militar de las jurisdicciones argentinas es triple, ¿no? Por un lado, la Argentina continental, donde tenemos soberanía efectiva, es el 39% de nuestro territorio, tomando en cuenta el mapa bicontinental y las leyes de espacios marítimos del 91 y la del 2020, con la amplificación con la plataforma continental. Eso por un lado. Después tenemos el sector antártico argentino, el sistema que está regulado a partir del sistema del Tratado Antártico, donde las pretensiones de soberanía están congeladas entre los principales firmantes. Y por último tenemos el territorio insular argentino, que es el 25%, que está ocupado, como bien dije recién, por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cada sector y cada situación político-militar que acabamos de decir requiere políticas de defensa o abordajes naturalmente distintos, pero ahora nos vamos a centrar, digamos, en la cuestión del Atlántico Sur y la política de defensa requerida justamente para abordar y hacerle frente a ese desafío. Ahora bien, lo primero para mencionar de esto está vinculado al tipo de actor que ocupa al territorio argentino militar y colonialmente. En primer lugar, lo que podemos decir, sin ser histriónicos, pero con cierto grado de objetividad, es que es un actor obviamente muy hábil diplomáticamente, que juega con las cartas de la hipocresía de una forma bastante marcada, y por otro lado también es un actor agresivo en términos militares, ¿no? Por cuestiones obvias, como es la ocupación militar, pero también por cuestiones vinculadas a las acciones que hace con el territorio ya ocupado. Paso a dar algunos detalles. Cuando comienza las negociaciones por la descolonización del Atlántico Sur, particularmente con la resolución 2065, se firma un comunicado conjunto entre el Reino Unido y Argentina para iniciar el proceso de negociación que termina con o en realidad termina ese proceso inicial con un memorándum de entendimiento firmado en agosto de 1968 entre el canciller argentino Zabal Ortiz y el canciller británico Stuart, donde hay, por supuesto, muy buena voluntad para avanzar en ese ciclo negociador para terminar de descolonizar el Atlántico Sur de acuerdo con las disposiciones de la resolución 2065. E inmediatamente, 4 meses después de firmar ese memorándum de entendimiento, el canciller británico pasa por las Islas Malvinas, habla con, obviamente, la Asamblea Legislativa Ilegal que está situada en nuestro territorio y luego en el Parlamento británico menciona que ningún acuerdo va a darse sin considerar los deseos de los isleños. Con lo cual, por más que el proceso de negociación se inició sobre la base de la resolución 2065, teniendo en cuenta los intereses, no los deseos de los isleños, el canciller desde un primer momento británico siempre jugó la carta del veto isleño para poder entorpecer las negociaciones. En esa misma época, en noviembre de 1965 comienza también el proceso de descolonización de Mauricio, ¿no? en el Océano Índico. En noviembre de 1965, en este espíritu de época vinculado a la descolonización, el Reino Unido parte jurisdiccionalmente, de forma unilateral, el territorio de Mauricio, dividiéndolo por un lado en justamente Mauricio concretamente y por otro lado el archipiélago de Chagos junto con otras islas en el Índico, las islas de Seychelles. 3 años después el Reino Unido le concede la independencia y la descolonización a Mauricio, por un lado, pero se queda y se guarda la potestad colonial de decidir sobre la jurisdicción que había dividido 3 años antes, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, crea la base militar Diego García. Con lo cual, como vemos, por más que haya procesos de negociación iniciados en esa época, el Reino Unido siempre estuvo jugando estas cartas. Obviamente vinculadas a la diplomacia y vinculadas a la hipocresía, digamos, ¿no? Y al doble estándar. Dicho eso, en términos militares, vamos por la agresividad. Por un lado, ustedes saben, el 6 de diciembre del año pasado llegaron los primeros 6 F-16 que volaron por
la ciudad de Buenos Aires en su rumbo a Córdoba. Ese mismo día, a la noche, despegó de territorio argentino, del complejo Monte Agradable en las Islas Malvinas, uno de los 4 Eurofighters Typhoon que tiene el Reino Unido apostados ocupando nuestras islas del Atlántico Sur. Voló hasta el borde marítimo donde comienza la disputa territorial y a partir de ahí prendió su transponder para que los radares argentinos puedan verlo, mostrando que por más que Argentina había recuperado capacidades supersónicas, digamos que igual no tiene ningún tipo de capacidad de daño frente al Reino Unido y su posición colonial, igual quiso mostrar militarmente que estaban presentes y que ellos están dominando ese territorio que nosotros consideramos como nuestro. Más allá de eso, hay reiteradas ocasiones que están asociadas a este componente de agresividad por parte del Reino Unido. Con lo cual, a mí lo que me gustaría decir es que el Reino Unido, para la política de defensa, no es solamente un actor que incumple con las resoluciones de Naciones Unidas, que nos ocupa el territorio. La recuperación de Malvinas no es solo una causa justa, sino que es un problema de seguridad grave. Es un problema de seguridad grave, es una amenaza consumada, porque justamente ya nos ocupan 25% del territorio, pero también es una amenaza potencial. Digamos, el Reino Unido presente en el Atlántico Sur es una amenaza también potencial, es un riesgo grande para la República Argentina. Por varias razones, la primera que se podría decir es que en definitiva cualquier involucramiento del Reino Unido en una conflagración global va a involucrar también nuestro territorio, porque va a meter de facto territorio nuestro en esa conflagración hipotética. Y todos conocemos la Ley de Defensa 23.554 de 1988 de la Argentina, que en su artículo 5 dice que la Argentina tiene que estar preparada para defender explícitamente las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con lo cual cualquier involucramiento del Reino Unido en una conflagración global involucra de facto a la Argentina, o sea, rompe con nuestra autonomía, rompe con nuestra capacidad de decidir involucrarnos o no en un conflicto. Eso por un lado. Y por otro lado, por la propia acción de inestabilidad que trae y trajo el Reino Unido al resto del mundo. Casos como los de Medio Oriente, con el dominio británico en Palestina, casos como el de India-Pakistán en Cachemira, casos como la línea Durand entre Pakistán y Afganistán, casos como los de las guerras del opio y la ocupación de Hong Kong. Digamos, el Reino Unido históricamente ha sido un factor de inestabilidad y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Eso hace que el Reino Unido sea un riesgo porque desestabilizar el Atlántico Sur para ellos no tiene ningún tipo de costos. Está el sistema de Tratado Antártico, está el Protocolo de Madrid, son mecanismos sólidos de gobernanza del Tratado Antártico, pero el mundo en el estado que está y en la incertidumbre y la peligrosidad que repasaba el panel anterior, uno nunca sabe o está seguro de qué es lo que puede pasar, con lo cual cualquier desestabilización del Atlántico Sur, bueno, hace que los británicos sean protagonistas y que en ese sentido ellos no paguen ningún costo por esa desestabilización, porque estamos en el Atlántico Sur, somos nosotros, ¿no? Y los que están ocupando son ellos, que están a más de 12.500 kilómetros, con lo cual el Reino Unido en el Atlántico Sur es una amenaza consumada, pero también potencial, es un riesgo muy grande. Acá voy brevemente a la DPDN 2021, que tiene las palabras justas, que no hay que cambiarles ninguna coma para pensar cómo lidiar con el Reino Unido en el Atlántico Sur. La DPDN, en un pasaje muy importante, menciona que la persistente presencia militar británica en el Atlántico Sur, particularmente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, obliga a la Argentina a ordenar sus capacidades militares, despliegue y organización de su sistema de defensa considerando dicha presencia. Y esto es muy importante, no hay que cambiarle ni una coma hay que cambiarle y hay que pensar la política de defensa a partir de ese párrafo. Eso es muy importante. Y es central saber y asumir que la política de defensa en el Atlántico Sur no solamente es disuasiva, justamente porque el país ya está siendo ocupado militarmente y colonialmente, con lo cual es una política que también debe ser reactiva y revisionista. La política de defensa debe buscar revisar el statu quo, debe complementar fuertemente a la política exterior para que se den las condiciones diplomáticas para que la Argentina revise pacíficamente el statu quo caracterizado por la ocupación británica. Y acá, en estos últimos 5 minutos, me parece importante
mencionar que la política de defensa, en este sentido, podría plantearse, diseñarse y organizarse en función justamente de estas aspiraciones revisionistas, lo que denomina una defensa revisionista. Esta política de defensa, una política de defensa pacífica, lo que debe buscar es generar las condiciones materiales para que poder resolver pacíficamente y conforme al derecho internacional la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña. En términos sencillos, en términos para la discusión y el debate público, una defensa revisionista lo que requiere es fortalecer la gravitación geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur a partir de la política de defensa. Que los medios materiales, que la infraestructura, que los recursos humanos, que la inteligencia, que la logística, que la doctrina, la organización, estén orientados hacia el Atlántico Sur, donde podemos nosotros destinarle el 90% de nuestra atención política. Y en definitiva, ¿cómo la política de defensa contribuye a resolver esta disputa? Bueno, de alguna manera es dándoles incentivos al Reino Unido para volver a la mesa de negociación de la cual se retiraron después de que la Argentina recupere militarmente las Islas Malvinas. ¿Cómo se hace, entonces, la pregunta para que un actor que no se quiere sentar a negociar con vos finalmente lo haga? Bueno, la respuesta que deberíamos trabajar es la forma, la manera de plantearles un desgaste de su posición, un desafío permanente, una incomodidad. Y la defensa revisionista debería apuntar hacia esos puntos. Dicho esto, la clave, mi humilde, muy humilde opinión, es avanzar en el aumento de los costos, avanzar en que los británicos tengan cada vez costos más altos para mantener su posición militar. Esto, por supuesto, requiere consistencia, requiere armamento, requiere señales, lo que en la literatura internacional se denomina signaling, señales de disputa política, pero a su vez de tener intenciones pacíficas para el resto de los países de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Obviamente es una propuesta que tiene sus desafíos, que es muy desafiante, pero no obstante es una propuesta, me parece, necesaria. Obviamente después hay que ver los tipos de costos, hay que ver cómo se gestionan los vínculos con Estados Unidos, que es la potencia hemisférica, que obviamente tiene un interés muy importante, y sobre todo considerando lo que se dijo en el panel pasado. Hay que ver cómo gestionamos nuestros vínculos diplomáticos y militares con el propio Cono Sur, que es fundamental para poder evaluar una política integral de aumento de costos a los británicos en términos materiales. Todo eso debe ser discutido, pero es indudable que una política de defensa que incomoda a los británicos es necesaria para justamente revisar pacíficamente el status quo. Y en estos últimos 2 minutos lo que me gustaría remarcar es la dimensión política de esto. Una política de defensa revisionista en el Atlántico Sur es sumamente contraria a lo que hace Milei y lo que hace en general cualquier gobierno no peronista con la política de defensa. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno no peronista lo que hace es cooperar militarmente con los británicos. Mecanismos de confianza mutua, acuerdos de pesca, acuerdos de cooperación antártica. En el gobierno de Milei, acuerdos para hacer ejercicios conjuntos, además pasados por DNU, violando la Constitución Nacional. Los gobiernos no peronistas cooperan con el país que nos ocupa. Y esto fortalece el statu quo, fortalece la posición militar británica. Con lo cual la propuesta peronista es totalmente contraria, es justamente mostrar voluntad de disputa política de ese espacio, una disputa política que aumente los costos, pero que a su vez es pacífica y está todo el tiempo buscando que se resuelva el conflicto, haciendo que los británicos o dándoles incentivos a los británicos para que se sienten en la mesa de negociación. Y ahora lo último. Esta política, o este tipo, o esta aproximación a una política de defensa revisionista en el Atlántico Sur, tiene 3 componentes que también son bastante peronistas. Por un lado, la irreverencia con el statu quo. El peronismo surge y es irreverente con el statu quo en todas sus dimensiones, parte de la inconformidad con el estado de las cosas y la voluntad de cambiarlas. El segundo componente está vinculado a la cuestión pacífica, ¿no? El peronismo es un movimiento irreverente, pero es un movimiento sumamente pacífico, es una revolución pacífica para modificar el estado de las cosas. Con lo cual, esas son 2 cuestiones que ligan y aunan a esta política de defensa revisionista con el movimiento peronista. Y la última, y quizá la más importante, es el componente de inevitabilidad. La política de defensa revisionista para recuperar Malvinas, si es que ese es el objetivo, que lo es inevitable. La política
revisionista es inevitable para recuperar Malvinas, así como el peronismo es inevitable para cualquier proyecto de país grande que quiera ser la República Argentina. Gracias.